Bueno, buenos días. La verdad es que nos ha sorprendido la buena aceptación o la inquietud de estar aquí aprendiendo juntos. Y yo, ¿también se me lo quito? Sí. Sí. Okay. Normalmente sí, en las clases que doy dominico, pues el profesor sí se lo quita, ¿no? Porque si no es un poco complicado estar enseñando y todo esto. Me ha sorprendido y es muy agradable ver lo heterogéneo, ¿verdad?, de este grupo. Y yo sé que algunos lo habéis hecho y hay una inquietud o mejor o si no lo habéis hecho ya tenéis, digamos, un cierto, estas cosas como expresar, cierta experiencia, cierto bagaje, pero a lo mejor hay la inquietud de recibirlo para luego también impartirlo a otros, o como alguno me compartíais, ¿no? Así que bienvenidos. Y que confío que sea un tiempo muy edificante, muy edificante. Vamos a adentrarnos en diferentes principios, digamos, piedras fundamentales de nuestra fe. Un poquito reflexionando juntos alrededor de ello. Pero no quiero que sea simplemente algo de enseñar, tú recibes. La verdad es que, claro, si es un grupo tan grande, pues a veces digo, wow, si es un grupo, pero fantástico. La idea es hacerlo así en mesas, porque también es interactuar entre nosotros. Que de este curso incluso surjan un mayor sentido del cuerpo, de relación, no sé, de vivir la fe, porque recuerda algo, la fe no la podemos vivir de manera aislada. Dios nos ha puesto en un cuerpo y aprendemos a interactuar con ese cuerpo, aprendemos a vivir la fe dentro de ese cuerpo, aprendemos incluso a fortalecernos a través del cuerpo. Nadie puede, como dice la Biblia, hay del solo. Aquel que piensa, yo no necesito a nadie, no, Dios y yo y Dios. Entonces, no, Dios sí o sí nos puso en un cuerpo. Y entonces, pues como aquel valle de huesos secos, cada hueso se juntó con su hueso. Hay que juntarse con un hueso, y entonces se van formando ligaduras, se van estableciendo los tendones, porque tenemos que movernos. Y recuerda que un tendón o ese músculo, pues siempre está unido a un hueso y a otro hueso. Tus músculos nunca funcionan, digamos, siempre está apoyado en diferentes huesos, como diciendo, la fortaleza nuestra, el músculo nuestro, nunca está en un solo elemento. Tu músculo y tu fuerza estará ligado mínimo a otro. Entonces, eso es muy importante. Entonces, no podré desarrollar fuerza y fortaleza apartado del cuerpo, apartado realmente de ese sentido donde Dios nos ha colocado. Y es muy importante eso. Así que, ¿y por qué nos presentamos? No sé si estamos todos o estamos todas. Y debe decir eso de todos, todas y todos. No, el nombre del Señor, ¿no? Ok, pero empezando por aquí, no sé, por esta mesa o vamos para allá, volvemos por aquí, vale, pues empezamos por aquí, vamos por allá, volvemos por aquí, vamos por allá y vamos por aquí. Entonces, nos presentamos, por favor. Alejandro. Buenos días, me da Roberto. Álvaro. Roberto. Por aquí volvemos. Elías. Melba. Zulma. Marta. Juanma. Hardy. Rosemary. Sebastián. Fernando. Ok. Y bueno, la idea es, ahí está Manuel, y entre Manuel y yo, en principio, vamos a ser los que vamos a estar un poquito compartiendo este curso. En algún momento dado, depende de la circunstancia, a lo mejor nos apoyamos, a lo mejor Samuel, otro, pero en principio vamos a ser nosotros dos los que vamos a estar llevando adelante este curso, ¿vale? Bien, entonces, la primera lección, no sé por qué está fallando la conexión de vídeo. En principio, bueno, la primera clase es, ¿tenéis ahí el material? ¿Todos tenéis material? Bueno, aquí tengo uno y tengo uno más. Eso está reservado, cuidado, eso está... Ahora que no venga. Okay. ¿Quién no tiene? ¿Hay alguien que no tiene? Sí, faltaría uno más. Y otro más. Y aquí viene. Y más. Bueno, a ver, ¿podéis poneros uno aquí? Está aquí, ahí. Ya está. Susana. Alejandro. Bien, Alejandro, bienvenido. La primera lección que vamos a ver, vamos a hablar de la Biblia.
¿Qué es que se sabe? ¿Alguien sabe qué es? Como ya no ya nadie lleva Biblia, ¿alguien trajo Biblia? Oh, aleluya. Ok, no hay nada como manejarlo. Está muy bien toda la tecnología y todos los medios, pero no hay nada como tu Biblia personal, tu Biblia de desgaste, no sé, esas hojas que, y no solamente, bueno, son testigos, han sido testigos de tu vida, han sido testigos de realmente del trato y de la obra de Dios, incluso han sido testigos mejor de tus lágrimas, también de tus alegrías. Entonces, la Biblia, esa palabra de Dios que nos acompaña completamente. Ahora vamos a comenzar, y vamos a comenzar primeramente orando, dando gracias a Dios y poniendo este tiempo en las manos del Señor. Rosemary, por favor, ¿quisieras orar? Sí. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia en esta mañana, Señor. Señor, toma control de este tiempo, Señor. Enséñanos, seas tú enseñándonos y hablándonos a cada vida, a cada corazón, Padre Santo. Queremos aprender más y más de ti y profundizar más tu palabra, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos poner nuestra mirada, nuestra confianza en ti, Padre Santo. Amén. Así como empieza esta clase hasta que tú, Señor, que termine, seas tú guiándonos cada vida, Señor, hablándonos a cada corazón en esta mañana, Señor. Gracias por tu siervo que nos va a estar enseñando. A través de ellos, Señor, vamos a aprender de tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, empecemos trabajando y trabajando vosotros. Ahora, por mesas, coger una hoja en blanco, nombrar un secretario o una secretaria y quiero que reflexionéis. Quiero que escuchadme primero. Defináis la Biblia, la palabra de Dios. Esto que tenemos aquí. Bueno, ¿cómo la definirías? Pero en una sola palabra, pero con un símil, tomando un símil. Por ejemplo, sabemos que Cristo es el verbo en la palabra y, por ejemplo, la palabra pontífice, ¿verdad? El sumo sacerdote, que es la palabra en latín de sacerdote, el pontífice. Entonces, pero la palabra pontífice significa constructor de puentes. Y realmente Cristo es el constructor de puentes. Nadie podía construir el puente entre el hombre y el Padre y Dios si no hubiera sido ¿quién? Cristo, ¿verdad? Es el sacerdote por excelencia el que construyó el puente. Pero podemos decir entonces que la palabra es un puente. Entonces busca 10 palabras. No sé, por ejemplo, en un momento dado me dices, pues la Biblia es un semáforo. ¿Por qué no? A veces me dice verde, a veces me dice, cuidado, atención, fíjate bien, o a veces me dice, no, rojo. Entonces buscas 10 símiles. 10 símiles donde tú dices, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo la definirías? Buscas 10 símiles entre vosotros y a ver, seguro que hay mucha riqueza. No, lo obvio, bueno, esto, aquello, no. 10 símiles. A ver, ¿qué se os ocurre que es la Biblia? ¿Cómo la compararíamos? Dentro de 10 elementos que encontramos en la vida cotidiana, por ejemplo, un puente, un semáforo. No sé, ¿qué es la Biblia? Trabajar entre vosotros. Hablar y... Dime 10. Nombrar a uno que luego los va a decir, ¿ok? Pero hablar toda la mesa, no hables solamente con el vecino, la mesa habla con la mesa. No hables con el vecino, no te estoy diciendo que hagáis de 2 en 2, es la mesa junta, toda la mesa junta. Sí. ¿La qué? También, muy bien. Una pata. Porque cava, ¿no? Cava con V. Cava con V. También muy bien. Más. Una nueva. Bien.
Aquí está. No copiemos, luego lo vamos a hacer copiar. Pero aquí está. Sí, mira, qué bueno. Buen punto, Roberto. Sí, tenemos 6. Muy bien. Es un alimento espiritual. Es un estado, ¿no? Ahí lo más. 8. Es nuestro lo que sea. En sentido figurado, lo que te diga que es como esto, como si fuera esto. Por ejemplo, una espada, lo que corta. Dice que caminar, puesto los pies como... A ver, ¿cómo dice Efesios 6? ¿Cómo? Efesios 6 dice que... Bueno, es un camino. Claro. Es que en el camino encuentras todo. Claro, porque las reflexiones son claro. 9. Ahí va de todo. Siempre estamos ahí. Y no sabemos 10, miren. Porque deberíamos estar haciendo 30 ya. El fuego consumidor, dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta el alma. Está muy bien lo de la cava. Sí, justicia. ¿Qué es eso? Como lo podríamos expresar con una palabra, eso que estoy diciendo. Es justicia, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. ¿No? Lo que dijo Fernando, ¿no? Sí, discipulado. Sí. Tiene una... Sí, ahí está esperando a... Aquí puede poner... Aquí le vamos a... Que él te puede ubicar, porque sabe. A ver si llegará. Hay que escribirlo, lo voy a escribir. Sí, está bien. Como usted quiere poner. No tengo internet. Tienen que... Pero ¿cómo le ponemos el problema? Por ejemplo, tú cuando miras una dirección para que te den una secuencia, Pero si no viene, llévalo, porque si ya viene, nosotros le prestamos el nuestro. Porque yo estoy así, llévalo a ella, llévalo. ¿A quién le hace falta un boli? ¿Boli? Venid preparados. Bien, ¿qué tal vamos? Venga. Buscador de justicia, buscador de Ya está, buscador de YouTube. Exacto. Es una justicia. Si la mesa ha terminado, levantad una mano. Muy bien. 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 ¿Cuántas dos mesas por terminar? ya está. No hay presión, pero... Todos vamos a participar, ¿vale? Todos.
Ya hizo, hombre. Es una armadura, es una mascarilla que nos protege de justicia, ¿verdad? ¿Habéis mirado esa mesa? Todavía no, aquí sí. Ya. ¿Lo está mirando? Ok. Ya ha llegado, ¿no? ¿Qué? Ha llegado alguien más. Ya. ¿Listo? Sí, ya, ya. No sé qué pasa. No, para acá, mirando para acá. Para allá. Es en esta mesa. Una secundaria. ¿Te más cómodo aquí? Hola. Bien, vamos a... ¿Quién comenzamos? ¿Por qué mesa comenzamos? ¿Por aquí? Bueno, ¿te pones así? Ok. Ir diciéndonos esa lista que habéis confeccionado acerca de símiles, comparaciones, acerca de la palabra de Dios. Instrucción, guía, ¿Cómo? instrucción, guía. No, cuidado, no estábamos, a ver si me he explicado mal. No estábamos diciendo elementos como tú definirías, oye, ¿por qué? Sino comparándola con algo. Es como una parábola, es como un símil. Oye, pues es una semilla. O entonces defines un objeto, un elemento, un semáforo. Entonces, ¿se entiende? ¿Ok? Vale, ¿cuál es la segunda que habéis puesto? Bueno, eso está bien. Muletas, bien. Una goma de borrar, interesante eso. Una puerta. Puerta. Luego, carta de amor. Carta de amor. Muy bien. Luego también hemos puesto el pan de cada día, leyes, descubrimiento. Bueno, leyes, una ley, ok. Un descubrimiento. Descubrimiento, que vamos descubriendo cosas. Ok. El pan de cada día. Pan. Y eso sería, le hemos hecho 11. Muy bien, vale, ok, perfecto. Si dijera que destacaréis una, no sé, ¿cuál es aquella que ha sido como... La goma de borrar. La goma de borrar, interesante. Porque Okay. borra nuestros pecados y escribe algo nuevo, ¿no? Y borra hasta nuestros pensamientos. Qué bueno. Debe decir, te voy a borrar todos tus pensamientos. ¡No! No valen para nada. Ok, siguiente mesa. Vosotros, bien. Es un espejo. Espejo. Los demás también escucháis, ¿vale? Es un GPS. Un GPS. Es una pala. 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 Porque cava. Ok. Es una espada. Sí. Es esperanza. ¿Ves? Ahí ya es... Ahí Si ya tuvieras que buscar un elemento, un armadura. objeto que digamos que al final produce eso, esperanza, ¿qué pensarías que podría ser? Ayudarle, que a alguien se le ocurre, si tuvieras que pensar en la Biblia produce esperanza, un elemento. Algo que espera que va a pasar. Vale, pero busca un objeto, un símil. Un semáforo. Un semáforo. Espera. Sí, por eso se espera. Te esperas porque sí. Ok, pero esperanza. Es comida.
Pero, ¿me estás hablando de la esperanza como comida? No, es otra. No, estoy buscando a alguien que pensemos. Que sigamos con esta. Esperando a ver qué ¿Qué o quién en un momento dado ves que produce esperanza? Un objeto, un símil, un avión. Sí, porque tiene la esperanza de llegar. De llegar a su destino. Qué bueno. Bueno, o sea, uno se toma el avión con la esperanza de que va a llegar al final, sí. Exacto. Si no, uno no se subiría. Ok, Yo diría la paloma. la paloma. Ok, típico. Ok. Es un objeto, bueno, es un objeto que se me llama, pero... Nos acordamos de Greenpeace y esas cosas. Ok, vale, seguimos. Es comida. Comida, Es camino. camino, Camino con piedras. Y Camino. Tiene de todo. Es sol. sol, Alumbra. Ajá. calienta, Y es martillo. martillo. Ahora, si tuvieras que destacar, no sé, algo que cuando le habéis puesto, y esto sí, algo que destacaríais, ¿cuál sería? Yo me quedaría con mascarilla, que es una mascarilla. Ah, que pero nos no habéis protege. dicho la mascarilla. Se me fue que no vivir ese Yo le mañana. pondría que es una mascarilla que nos protege. Yo estoy sin mascarilla, Dios mío. Por Dios. Muy bien, mascarilla. Ok. Nos protege de la contaminación de este mundo. Bien, siguiente mesa, ¿quién? Vale, nosotros hemos Venga. pensado en Vehículo, un vehículo, en motor. motor, Otra cosa que ha dicho mucha gente, en un manual, unas instrucciones. manual de instrucciones, Un camino también. camino, Una puerta. ajá, Un andamio o la base, los cimientos. ajá, Un diario. Una lámpara. Y ajá. una biblioteca. Muy bien. Biblioteca. Ok, muy bien. Ok. Siguiente, ¿quién ha dicho? ¿Cuál destacaríais? ¿Cuál destacaríais? ¿Sería algo que dentro de esa lista? Pues creemos que camino, porque al fin y al cabo la Biblia sí es un manual de instrucciones, porque tiene dentro conocimiento, pero el camino lo tienes que andar tú y tienes que caminar con la palabra que hay dentro y aplicarla a tu vida. Ok, bien. Mira, si tuvierais que buscar una definición de esperanza, es esa mesa. Porque todas las palabras han sido como muy buenas. No sé si me entendéis. ¿Me entendéis? Y mientras que a veces la palabra de Dios también es una piedra de zapato, ¿eh? Sí, la palabra para esto es semilla, tirita. Semilla, tirita. ¿Tirita de tiritar o...? No, a lo mejor es que te vino por la inspiración, por el frío, ¿no? Ok, bien, tirita. Bombilla, Bombilla. armadura, Ajá. camino, lupa, espejo, pasaporte, pilar. También todas muy bonitas, sí. Ok. Le falta una, dices. Sí, me falta una. Bueno, ahora, ¿cuál destacaríais de todas esas? Yo destacaría espejo. Espejo. Espejo, muy bien. Ok. Espejo. ¿Qué? ¿Eh? ¿De exploradores? No. No, el discipulado. Ah, sí, aquí. Dios mío. Muchos nos habéis apuntado al grupo, ¿eh? No, dice. Ok. Al fondo, pasen y vean. Muy buena, Raquel. Ahí puedes poner una silla, ahí puedes poner una silla, ahí. Esas, ahí. Ahora traen silla. No, digo esto porque la palabra de Dios no solamente produce cositas, podemos decir, de esperanza y románticas y buenas. También producen desafíos. A veces es un hueso duro de roer. Es una piedra, incluso. Es una roca. Es roca que te hace crecer, pero también una roca que te hace tropezar. Es algo muy importante. O sea, bien, pero no entro a decir cosas, luego hablaremos. Bien. ¿Por qué no abrimos un poquito la ventana? Un poquito, no mucho para que no sintáis mucha corriente, pero sí un poquito para que entre un poquito de aire. Un poquito en cada lado. No tanto. Un poquito en cada lado, sí. Para que entre un poquito de... Se haga como comunicación.
Y la puerta también un poquito aquí. Debo hacer como está abierto. No, pero es que ahí está justo una allí. Ah, vale. Bien. Bien, ¿qué falta? ¿Qué hace falta? ¿Al fondo? Listo. Adelante. Primero lámpara, Lámpara, camino, camino, brújula, ujú, llave, armadura, un flotador, ujú. una silla, una espada, un medicamento Muy bien. y bueno, ya lo usted lo dijo, una piedra, pero lo cambiamos por es el mar. El mar. ¿Me lo explicas? Bueno, yo voy con el mar porque, o sea, que tiene... Hablando de la esperanza. De la profundidad. Profundidad. Que tiene muchísimas cosas por explorar. Ajá. Que son desconocidas y que te vas metiendo poco a poco allí. Además, incluso el océano, el mar, es la última frontera que, digamos, tiene el hombre por descubrir. Se dice que, no sé si solamente se ha descubierto a lo mejor el 40% de todo lo que hay interiormente en los océanos y su profundidad. Entonces, bueno, entonces eso nos habla de que, mira, el hombre con toda su tecnología todavía no sabe incluso lo que hay en las profundidades del mar. Entonces, ¿cuánto más en las profundidades tal vez? Bueno, buen símil. Bien, pero también tenemos la tendencia de buscar las cosas bonitas y eso, pero también la Biblia a veces es muy, pues esa piedra que te hace tropezar, que es dura, porque Dios no busca nunca, digamos, es como demostrar nada. Dios no tiene que demostrar nada. Él habla porque Él habla, incluso el hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer. Él habla para ser obedecido. Y entonces la palabra de Dios a veces también es difícil, ¿no? Y transitar todo eso. Bien, fantástico. Bueno, vamos a... quiero que veáis un vídeo. Giraros un poquito. Al final yo no sé si hay alguien online, yo no creo. Al final se sigue grabando. Ok. ¿Lo veis? La Biblia es uno de los libros influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien. La Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa.
El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo. Pablo, una pequeña interrupción. ¿Entendéis lo que está diciendo? ¿Entendéis la palabra de Dios? ¿Cómo llegó? Es bonito ver cómo todo esto iba trayendo hojas, más libros, más hojas. ¿Cómo se formó todo esto? Como luego veremos, no es un solo autor, sino que hay varios autores a lo largo de unos entre 1300, 1500 años. Bueno, ahí está, muchos años de escritura. Pero hay una parte que es el Antiguo Testamento y otra parte que es el Nuevo Testamento. Todo eso fue llegando, todo eso, como luego veremos, inspirado por Dios para que esto llegara hoy a tus manos. ¿Cómo llegó? Eso es increíble, es un milagro de Dios. Es la mano de Dios, ¿verdad? Para establecer ese puente, que es la palabra, Dios hablando, Dios comunicándose con el hombre. Entonces, pero ¿cómo llegó hasta aquí? Es algo increíble. Entonces, es lo que estamos viendo ahora. Tenemos toda la parte del Antiguo Testamento, que es, ¿cómo he dicho que se llama? Tanakh, ok, ¿verdad? Porque a veces dicen la Torá. La Torá recuerda que solamente son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, que se le atribuye a Moisés. Y luego tenemos otros escritos que está hablando, otros escritos que son escritos del Segundo Templo, a partir del Segundo Templo. O sea, cuando se construyó el Segundo Templo, si alguien recuerda, a partir de esos remanentes que volvieron de Babilonia, con Zorobabel, luego con Esdras y con Nehemías. Y entonces el templo. Y son, como luego veremos ahora. Y cómo llegó, digamos, si reconocemos o no reconocemos esos libros, vamos a ver un poquito. Porque al principio, todos esos libros que son posteriores del Segundo Templo, conocemos que son libros apócrifos o deuterocanónicos. Por eso tú coges una Biblia católica y es diferente a la Biblia nuestra, ¿vale? Hay más libros que los que nosotros tenemos. Incluso si coges una Biblia ortodoxa, todavía tiene más libros. Por ejemplo, tú vas a Ucrania, Rusia, Grecia, o una iglesia ortodoxa, todavía tiene más libros que la iglesia católica o que la nuestra. Si tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Simplemente eso es lo que está explicando, cómo llegó lo que llegó a nuestras manos.
Entonces los libros que fueron posteriores, que nosotros, incluso los judíos, no lo reconocen como canónicos, o sea, inspirados por Dios. Es lo que vamos a ver un poquito ahora para que entendáis un poquito lo que estamos escuchando, ¿vale? Vale. Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Muy bien. Bien, pues entramos en materia, pero es maravilloso, es sorprendente, es para decir, wow, cómo llegó la palabra de Dios para nosotros. Y tenemos que entender que es la inspiración, es Dios mismo guiando todo ese proceso. Hola. Ángela, no sabía que estaba por aquí. He venido para acá, para este lado. Ok. Como has dicho Ángela, pensé que te refieres a tu madre. Que viene de Mallorca, le digo. Ah, no, ok. Muy bien, muy bien. ¿Pero de Mallorca? Sí. ¿Para la clase solo? Sí. ¿En serio? Aleluya. Pues para quitarse el sombrero. Chapo. Porque el billete estaba muy barato y coincidía con el hoy y la de... Más barato está para algunos que no han querido venir. Y es el metro nada más. Ok. Me hace falta estar con usted. Oh, eso es fantástico. Wow. Vamos, un aplauso, ¿eh? Bien, entonces es increíble, es para decir, wow, ¿cómo llegó eso ante nosotros? Pero recuerda algo que ocurrió durante la Reforma, es que los creyentes que querían, oye, volver a la palabra de Dios, solamente la palabra, la sola escritura, entonces como era la sola escritura y que realmente la sola escritura regulara nuestra fe, no las tradiciones de hombres o no el pensamiento de alguien o alguien diga, no, tú tienes que creer esto, no, yo quiero creer lo que quiero creer en función de lo que la palabra de Dios dice, es la palabra de Dios la única guía de mi alma, ¿verdad? Y de mi fe. Entonces, claro, entonces desecharon y decir, oye, pues entonces todos estos libros que están bien, se pueden leer, si lees Macabeos o si lees, por ejemplo, Tobías o si lees Judith o cosas así, lo pueden leer, no es malo, pero son deuterocanónicos, o sea, están por encima. El canon significa regla. Oye, no llegan, no entendemos que son inspirados. Y si los propios judíos no los incluyen, son libros suyos, pero no los incluyen en la Tanakh, como diciendo, oye, estos son los libros inspirados por Dios, entonces, pues no, igual nosotros. Entonces, lo que quiere decir esto, que nuestro Antiguo Testamento es exactamente igual que la Tanakh, que digamos el libro de referencia dentro de los judíos. Todo lo demás son otros escritos que están bien, pero que no los entendemos como inspirados. Entonces, esa es la diferencia. Cuando si coges una Biblia católica que tiene más libros, pero no puedes apoyar tu fe en algo que esté escrito ahí. Entonces, tu fe solamente puede ser regulada por lo que entendemos que es la palabra de Dios, que es un milagro. Antes decía chapó, es para decir gloria a Dios, porque no hay libro que haya sido más perseguido que la palabra de Dios. Y cuando tú te paras a pensar cómo llegó esto a mis manos, dices, wow, gloria a Dios. Dios la ha preservado y ha cuidado de que lo que leo aquí realmente es así. Ahora, cuando tú vas a Instituto Bíblico y vienes, pues te vas a dar cuenta que estudiaremos que, por ejemplo, que hay diferentes referencias, porque está la Septuaginta, que fue traducida al griego, tenemos los libros del Qumran. Cuando encontraron los libros del Qumran dijeron, ahora sí vamos a echar por tierra cómo fue la Biblia que hay ahora, fue tergiversada, no, y se dieron cuenta que los libros del Qumran, que son anteriores, ¿verdad? Y diferentes elementos, diferentes fuentes que vienen a decir lo mismo. Entonces, Dios ha preservado su palabra. Bien, veamos el material. ¿Tenéis ahí? Entonces, oye, está preparado para que
tú lo sigas, pero tú enriquezcas y tomes tus propias notas, ¿vale? No te voy a decir, nadie va a decir, ahora escribe esto o escribe aquello. Está un poquito más en plan genérico, pero tú puedes ahí tomar tus propias notas. Entonces, ahora bien, la palabra de Dios, dice en 2 Timoteo, capítulo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Algo que mencionaremos, aunque aquí menciona algo el autor, yo no estoy completamente de acuerdo, pero tenemos que entender algo. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Ahora, no todo lo que encuentras, decimos, ¿esto es la palabra de Dios? Sí. La palabra de Dios que es utilizada para hablarme, pero no todo lo que encuentras aquí es palabra directa de Dios. No sé si me hago entender. Esto es muy importante entender, porque la Biblia recoge quién habla. A veces habla Dios, pero a veces quien habla es el hombre. Incluso a veces quien habla es la cultura. La cultura me está hablando, me está informando, o a veces habla incluso Satanás. Entonces, ¿quién habla? ¿Me entiendes? Tengo que aprender a diferenciar. Cuando Pablo dice, oye, hablando con autoridad como cátedra de parte de Dios, pero a veces es el mismo Pablo, oye, yo dando un consejo, ¿verdad? ¿Quién está hablando? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Ahora, tengo que diferenciar, pero Dios inspiró para que toda esa información, sí, es el Espíritu Santo el que hizo que todas esas palabras fueran recogidas para nuestra enseñanza. A veces permite que entendamos que un hombre está hablando, pero es el hombre. Pero Dios recogió que esas palabras, ¿verdad? Que fueran eso, justamente recogidas para mi enseñanza. No sé si me estás entendiendo. Sí. Entonces tienes que entender que toda la escritura es inspirada. Dios inspiró para que todo eso fuera recogido. Incluso recogió ciertas palabras de Satanás. ¿Me entiendes? Pero eso no significa que Dios esté validando lo que Satanás dice. Simplemente dice, mira, quiero que entiendas lo que él dijo en un momento dado. ¿Me entiendes? Para nuestra enseñanza. Entonces, toda la escritura es útil. Eso sí, toda la escritura es útil, ¿verdad? Para enseñarnos, para corregirnos, para entender esos procesos de Dios a través justamente de la historia del hombre. Entonces hay esa intromisión de Dios en esa comunicación con el hombre y eso es lo importante. Ahora, dice aquí la Biblia es moral y espiritualmente correcta, no es el dominio científico donde la Biblia muestra su mayor exactitud. Fíjate, dice aquí, no es el dominio científico donde la Biblia muestra su mayor exactitud, sino en el dominio moral y espiritual. Dios no busca demostrar nada. Dios no utilizó las escrituras para Dios no tiene que demostrar nada a nadie. Ahora, hasta ahora no se ha encontrado, digamos, algo científico o arqueológico que eche por tierra lo que la palabra de Dios dice. Oye, cada vez se descubren cosas arqueológicas y vienen a ratificar lo que Dios dice. Incluso elementos científicos, ¿verdad? Incluso hablando de que la tierra es redonda, ya está en la palabra de Dios. Pero entonces, pero Dios no quiso, no era su meta, oye, Dios no busca demostrar nada. Entonces, como no es debería demostrar algo científicamente, es que Dios no tiene que demostrar nada, simplemente ha hablado y quiere que su palabra se recoja para una guía en el sentido de eternidad y de propósito en él. Bien, ha influenciado civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz y consuelo a millones. Bien, ¿qué es la Biblia? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, sí, podemos decir que la palabra de Dios, entendiendo y matizando eso, que no todo lo que encontramos aquí es palabra de Dios directa, pero todo es inspirado por Dios para mi enseñanza, para mi corrección o para mi edificación y crecimiento. Entonces, es nuestro punto de partida para llegar a Dios. El esfuerzo de conocer a Dios sin la Biblia sería como edificar una casa sin plano. No podemos edificar nuestra vida, hablando nuestra vida de fe, nuestra vida en Dios, si no es con el plano de la palabra de Dios. Si no tenemos esos planos, mira, imposible. También contiene detalle del cuidado, digamos, íntimo de Dios para con el hombre. Aquí pone un ejemplo en el sentido como un puzzle.
difícil sería, ¿quién ha hecho puzzle? ¿A quién le gusta hacer? Pero claro, no puzzle de 20 piezas, sino de eso de, no sé, ¿hay de cuántas piezas hay? Hay de 1500, yo qué sé, o de 3000 piezas. ¿Tú has hecho uno de 3000? ¿Alguien la supera, Raquel? 3000 piezas a la una, 3000 piezas a las dos, 3000 piezas. Ahora, 3000 piezas ha hecho. Ahora, ¿sería posible, Raquel, hacer ese puzzle sin ver la imagen del cartón, de la caja? Imposible. Oye, vale, pero ¿qué hay aquí? No, aquí hay al final va a ser una imagen, pero ¿cuál imagen? Si no tienes una, oye, vale, sí, pero ¿cómo, dónde encaja esto? De pronto, pues que esto le voy a dar forma a un caballo, le voy a dar forma a un paisaje, o es un barco, ¿qué es este? ¿Qué se va a formar? Es imposible darle forma a nuestra vida sin la imagen. ¿Habéis dicho alguno que es el espejo? Acercarme de vez en cuando al espejo y decir, ¿cómo vamos? Vamos mal, corrige. Porque ahí estoy viendo la imagen. Entonces, me di cuenta, he colocado mal la pieza. Tengo que corregir la pieza. Entonces, es imposible. La palabra de Dios, esa imagen que nos ayuda a continuamente, oye, vamos corrigiendo, vamos edificando, vamos dándole forma, porque al final sí, Dios nos dio forma, hay sentido, hay propósito. Yo no soy algo amorfo, que existo ahí, floto, no. Dios me definió, Dios me ha definido, no te ha definido el mundo. A veces hablando de identidad, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Oye, Dios te definió, no la sociedad, ni tus padres, ni la iglesia, Dios te definió. Y en esa definición que Dios te dio desde antes de la fundación del mundo, esa es la que uno quiere alcanzar. Yo no quiero finalmente alcanzar lo que los demás piensan que yo debería ser, o lo que yo pienso que yo debería ser. No, yo quiero llegar a alcanzar lo que Dios dijo que yo era. Y es esa identidad la que me da sentido de trascendencia y de eternidad. Decir, wow, sé para qué estoy aquí. Y eso va formándose a través de la palabra. Amén. Bien, la palabra, por supuesto, es totalmente verídica y exacta. No encontramos todavía, aunque la gente se ha esforzado por tirar por tierra la Biblia, no lo consiguen de manera efectiva. De manera efectiva, ¿verdad? Subjetiva. Bueno, ideas las hay a montones, pero de manera efectiva y objetiva no se ha conseguido tirar por tierra la palabra de Dios. Ni siquiera en su forma científica. Insisto, que Dios podía haber dado detalles, pero no era su interés. Dios no tenía que demostrar nada. Es el libro más traducido de mayor difusión. Se excluye, por ejemplo, hablando de bestseller y todo esto, es que no hay libro más difundido y más traducido que la Biblia. La Biblia es como Dios ha permitido, ¿verdad? A través de hombres también, escribiendo, inspirando también para llevarla a todo lugar. Eso es lo que ocurrió con la iglesia. Lo bueno en el tiempo de los apóstoles, tú decías, oye, ¿y los apóstoles ya tenían Biblia? ¿Ya caminaban con la Biblia? Hombre, no caminaban igual con la Biblia, pero ya había Biblia para ellos. Pablo llegó a Corintio y él podía, por los judíos es normal, tenía la Tanaj, pero podía llegar a Corinto y ya, porque Dios había permitido casi 2 siglos antes, 100 y pico años antes, que ya hubiera una traducción al griego. Recordar que el griego era el idioma. Si hoy quieres viajar y moverte por el mundo, ¿qué tienes que hablar? Español, por supuesto, español. Y también el inglés. Hombre, sabemos que el inglés es el idioma, digamos, internacional y entonces es igual, en aquel tiempo era el griego. Entonces uno podía ir, cuando el Señor le dijo ir por todo el mundo, ellos podían ir por todo el mundo y hablar, porque había un idioma en común, digamos, culturalmente hablando, en todo lugar, que era el griego, y podían llevar ya la Biblia en griego, que era la Septuaginta. Es un día, pues búscalo, si a veces lo habrá visto representado. ¿Alguien sabe cómo se pone 70 en caracteres romanos? A ver, los jóvenes por aquí. O ya esas cosas no se ven. L es 50. X es 10. Entonces, LXX. Cuando tú veas cuando tú vas a ver, si empiezas a leer comentarios bíblicos o lo que sea, te vas a encontrar justamente ese LX que está hablando de la Septuaginta, 70. Porque fueron supuestamente 70 maestros, 70 rabinos, que en la época de Alejandría, que era la biblioteca del mundo, tradujeron todos los escritos que tenían los judíos al griego. Por eso, oye, se podía viajar y, oye, podía leer la gente, gente gentil, no judía, gentil, que se convertía, podía leer a Isaías.
podían leer lo que, la enseñanza a través de lo que implicaba el templo y sobre todo lo que Jesús enseñó, que se fue formando esa enseñanza con los apóstoles hasta que se le dio forma a través de los escritos de los evangelios y los escritos de las epístolas. Bueno, entonces la Biblia hemos dicho que es una colección, es eso. ¿Por qué Biblia? Biblia porque viene de la palabra biblos, que está biblos, que significa biblioteca o colección de libros. Y es el libro más importante e imprescindible de todos los tiempos. También lo llamamos Sagradas Escrituras, ¿ok? Porque encontramos ese mensaje sagrado, especial de parte de Dios, y incluso sagrado porque le damos esa importancia que debemos darle en el sentido de decir, no es que nos arrodillamos delante de la Biblia, sino reverencia, oye, es sagrado, oye, cuando a veces uno empieza a leer, uno siente como cuando le dijo Dios a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, uno siente que entra en lugar sagrado, en terreno de Dios, uno está adentrándose porque el puente fue establecido, como decíamos antes, ese pontífice, ese hacedor de puentes, hizo ese puente y uno cruza el puente, el velo se rasgó y uno dice, y uno percibe que está entrando en algo especial. Dios mismo está ahí. Sagradas Escrituras, ¿no? Y también lo llamamos la palabra Dios. Hay diferentes textos ahí que tú puedes leer para darle fuerza a todo ello. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? ¿Algún autor? Moisés, Pablo, David, Timoteo. Me he despistado. Pablo recibió epístolas de Pablo, pero no tenemos escrito de Timoteo. Ok, la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados. El concepto de inspiración, estos hombres no se dejaron guiar por su sabiduría humana, sino que guiados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Pero recuerda algo, no es que de pronto entraban en trance, los ojos en blanco. No le molestes, está bajo la unción de la inspiración. Se le caía. No, cuidado, Dios no enajenaba, no anulaba la personalidad de la persona. Eso es algo muy bonito. Por eso podemos ver diferentes estilos, incluso en el Nuevo Testamento. Ves, por ejemplo, Pedro en su forma de escribir. Pedro, la formación que tenía era algo limitada. Por ejemplo, ves un Pablo, uno se da cuenta en su forma de utilizar el griego que tenía, era una persona más cultivada, más culta. Pero, por ejemplo, te encuentras a Lucas, se le atribuye que era doctor, y se das cuenta que es una persona todavía más culta, una persona más formada, cómo utilizaba el griego. Y no solamente eso, sino ves personalidades, incluso la esencia humana, o sea, Dios no anula a la persona, sino que inspira. El mensaje llega y en parte es permeado, y ahí está. No solamente es una colaboración, Dios no anula al hombre, sino utiliza al hombre y se ve Dios y se ve al hombre. No sé si me entiendes, se ve al hombre y se ve a Dios, se ve a Dios y se ve al hombre, pero al final es el mensaje de Dios a través del hombre. Comenzábamos ayer, jueves, todo bíblico con homilética, y hablamos de la predicación. La predicación es la capacidad, un hombre simplemente es un comunicador, pero entendemos que es Dios. Mira, ahora mismo puede haber charlas por ahí, gente muy docta que está dando una conferencia de algo y no se quita el chapo, no se quita el sombrero y dice, wow, qué gente, ¿a cuánto le gusta escuchar gente que sabe de lo que habla? Y cómo habla, qué piquito de oro que tiene, oye, una verborrea, pero están hablando de cosas tal vez tecnológicas, de ciencias, yo que sé, humanas, de filosofía, no lo sé, pero la diferencia en aquel que predica la palabra de Dios es Dios entrando en comunicación con el hombre a través de un hombre. Eso es lo hermoso, es Dios entrando en comunicación con el hombre a través de un hombre. Entonces Dios entra, entonces vemos el elemento humano, Dios no lo enajena, no anula, entonces ahí vemos diferentes estilos. Bien, inspiración, ahí tiene la palabra teo, que significa Dios, y la palabra está neustos, que viene de neuma, que significa aire, viento, con palabra neumático. En el sentido, está lleno de aire, ¿no? Neuma, que es aire, es el viento, es el espíritu de Dios, es el soplo de Dios. Entonces, teo, por eso aquí la palabra teo, neustes, es como diciendo inspiración de Dios, es Dios. Es como si yo le estuviera aquí soplando en el cogote a Alejandro y
algo se percibe, ¿verdad? Y es Dios inspirando, es el hálito, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Inspirando al hombre. Es Dios. Y no anulando al hombre, pero sí a través del hombre para revelar su palabra. Eso es lo que significa inspirado y eso tenemos que entenderlo. Entonces Dios va conduciendo todo ese mensaje a través del hombre por su Espíritu. Ahora, Dios, como hemos dicho antes, Dios no pasa por encima de la mente de los escritores. David es inspirado por Dios para la composición de sus salmos. Y entonces ahí se ve, hay un salmo, no recuerdo cuál, que es cortito, que está David hablando y al principio, ¡wow!, quejándose con Dios, Dios, ¿dónde está? Que no sé qué. Y madre mía. Y termina al final diciendo, pero tal, y tú eres, y tú vas a hacer, y no sé qué, no sé cuánto. Y tú piensas, este está esquizofrénico. Le ha dado una paranoia y está descentrado. No, es la misma persona. Pero ¿quién habla en los primeros versículos? Habla su alma, habla desde sus emociones. Tienes al David que siente. Es el David que siente el que está hablando. Pero finalmente termina hablando el David que cree. El David que cree. Oye, siento esto, pero al final yo creo esto y termino declarando lo que creo. Igual nosotros, a veces, oye, aquí está hablando, pero es el Fernando que siente. Y lo expresamos. Pero finalmente termina hablando el hombre que cree. Y esto es lo que creo, que son mis convicciones. Ahí estamos siempre en esa tensión humana y en esa dicotomía. Y ahí lo vemos en los pasajes de la palabra de Dios. El hombre puede conocer ciertas verdades a través de su inteligencia natural, pero las verdades esenciales para la salvación del hombre solamente se pueden conocer a través de una revelación divina. Entonces Dios inspiró a hombres para luego traer a nosotros iluminación que nos lleva a revelación. El concepto de iluminarnos. De pronto, igual que el mismo espíritu que inspiró a unos, es el mismo espíritu que te ilumina a ti para guiarte a entender lo que se está hablando, o sea, tener revelación. Entonces, wow, ¿qué quiere decir? ¿Cómo Dios corre el velo, que significa revelar? La palabra, por ejemplo, cuando tú buscas la palabra Apocalipsis, significa revelación, pero es la revelación de Jesucristo. Es la primera palabra que aparece justamente en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. ¿Qué significa revelación? La revelación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo se revela, se corre el velo y entras en revelación a través de la iluminación que te da el poder entender la palabra de Dios que fue inspirada. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy interesante. Hay una inspiración, tú recibirás iluminación para tener revelación. Entonces, hubo una revelación que le dio a los escritores inspiración. Y tú, a través de la iluminación, llegas a la revelación de lo que ellos estaban contemplando en Dios. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bien, es única. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? Sabiendo que no tenemos los deuterocanónicos apócrifos, ¿cuántos libros tenemos? 66. ¿Acaba de leer? Okay. 66. Muy bien, 66. ¡Oh! Pero debería ser otro número. 66. Entramos en cierta... Es que Dios, a veces, porque como Dios no es tonto ni místico, ni entra en cierta rareza, ni en ciertas supersticiones. Las 66 para qué. No sé, es como algo que a veces caemos en... ¿Sabes por qué digo los 66, no? Por el tema, si añadimos, imagínate que hubieran sido 666, entonces ya, ¿no? Pero recuerda que el 6 es número de hombre, tal vez justamente es un mensaje hacia el hombre. Yo no quiero entrar porque no quiero que pienses que significa eso, simplemente es pensar en alto, elucubrar un poquito y nada más. Pero son 66 libros. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? ¿Nuevo Testamento? 27. ¿Nuevo Testamento? 27. 27. ¿Antiguo Testamento? 39. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27. Y recuerda, todos nuestros libros, el mismo contenido, ahora sí, está estructurado de forma diferente. Hemos visto como la Tanakh tiene la parte de la Torah, tiene la parte del Nevi'im, que es todo el tema profético, y la forma como ellos lo estructuran, incluso a Josué, todo esto lo ponen como libros proféticos. Y ellos tienen un solo libro que se llama, por ejemplo, los 12. Nosotros tenemos 12 libros, que son los 12 profetas menores. Aparecen como 12 libros. Pero el contenido es el mismo. Cómo lo estructures, cómo lo dividas, da igual. Al final el mensaje es el mismo, el contenido es el mismo. ¿Ok? Antiguo Testamento nosotros tenemos, según nuestra división, 39 libros. El orden es distinto. El orden puede ser distinto. El orden puede ser distinto, pero el contenido es el mismo. Esta es la clave. El orden, la estructura. Oye, pero no sé, de pronto me han dado una Biblia, una Tanakh, y aquí hay algunas, si alguien quiere ver luego algunas.
tenemos. Entonces, dice, pues solo tienen 22 libros, no me acuerdo cuántos son, no sé qué, pero la estructura es la misma. Perdón, es diferente, pero el contenido es el mismo, lo que tenemos que tener claro, ¿vale? Los autores son totalmente honestos, ellos no esconden la verdad sobre el hombre y sus debilidades, o sea, hay una honestidad ahí y se pone en evidencia, que algo que tenemos que aprender, el hecho de que vemos de una manera romántica, hoy, Abraham, el padre de la fe, aleluya. Y entonces pensamos que todo lo que Abraham hace o dice es bueno. Y vemos que Dios no esconde nada. Dios nos expone a un Abraham mentiroso, que incluso a Abimelech le está mintiendo en su cara, que incluso Abimelech se quiere acostar con su mujer. Pero no me ha dicho que es tu hermana. Y Dios le retiene a Abimelech en sueño, no la tomes que... incluso Abimelech le dice a Dios, oye, tú sabes que con integridad es la primera vez que aparece la palabra integridad en la Biblia y no se le asocia a uno de los patriarcas, al Dios de Abraham, no, se le asocia a un hombre ajeno, pero tenía temor de Dios. Entonces, ¿por qué Dios usó a esas personas? Recuerda algo, por simple voluntad de Dios. No eran los más perfectos ni tampoco eran los mejores, simplemente porque Dios le plació tomar a este hombre, aunque fuera un mentiroso. No sé si me sigues. Ahora, es la transformación, es el trato. Por eso Dios no esconde las debilidades de los hombres, sino que nos quiere mostrar el trato que ha habido para mostrarnos un ejemplo de cómo trata con nuestras vidas, porque es perfecto, ¿quién es perfecto? El único que fue perfecto es Cristo Jesús. Bien, pero Dios trata con el hombre. Autores honestos y Dios no esconde nada de esto. Recuerda, aquí habla de 1500, a veces eras 1300, no sé, da igual. Pero vale, el periodo más largo se habla de 1500 años. A lo largo de 1500 años, desde los primeros escritos que se atribuyen a Moisés hasta el último escrito que le podemos atribuir, ¿alguien sabe a quién? A Juan, los últimos escritos al rey del año 99 del primer siglo. Entonces, el Apocalipsis o incluso sus epístolas pueden ser posteriores. Ok, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que es muy diferente a los otros tres. Si tú has leído Mateo, Marcos y Lucas, ves que Juan es muy diferente. Es el último que se escribió alrededor del año 90. Y es muy diferente lo que expone Juan, cómo trata la vida de Jesús, la cristología de Jesús. La cristología en el Evangelio de Juan es muy profunda, es muy diferente. Pero bueno, diferentes autores en todo ese tiempo, 1500 años. Ahora, ¿por qué creemos la palabra de Dios? Ve, la Biblia y la profecía. La Biblia ha cumplido lo que menciona. Vemos cumplimiento. Y te digo algo. Cuando Cristo vino, ¿cuántos saben que había palabras proféticas de su venida? Por ejemplo, aquí tú puedes comparar, por ejemplo, aquí habla de comparar Miqueas 5:2. Siempre se decían, cuando eran niños, Miqueas sin codos, para que lo recuerde bien, Miqueas sin codos o Miqueas 5:2. Y Mateo 2, ¿de qué está hablando? Del nacimiento de Cristo Jesús, justamente en Belén. Entonces también Isaías 7:14 con Mateo 1:18 al 25. Por ejemplo, alguien que busque rápidamente. Venga, búscame, Alejandro. Isaías 7:14. Sebas, búscame Mateo 1:18 al 25. Una comparación, porque vemos cumplimiento profético. Isaías 7:14. Lee, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. ¿He aquí que la qué? He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Manuel. Perfecto. Y Mateo 1:18 al 25, por favor, Sebas. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Un momento, ¿por qué la quiso dejar secretamente? Porque él sabía que no había tenido relaciones con ella, pero estaba embarazada. Entonces la Virgen. Entonces ahí dice, bueno, no voy a hacer todo esto, te voy a humillar, pero a ver, me voy a escapar o a hacer algo en secreto, ¿tá? Pero entonces sigue, por favor.
He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor lo había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. O sea, no la conoció, cuando tú lees en la Biblia no la conoció, es que no hubo relaciones. Por ejemplo, cuando dice Abraham conoció a su esposa Sara y concibió, significa que tuvieron relaciones, que no significa que se la presentaron. Es una forma, eufemismo de, a veces, de hablar de esto. Entonces, pero luego después, sin da a entender que tuvo relaciones. Por eso ese término a veces, la Virgen María fue virgen hasta que Dios concibió a Jesús. Después la Biblia nos habla de hermanos y hermanas de Jesús. Bien, pero vemos cumplimiento, incluso aquí Mateo, que sobre todo Mateo está escribiendo a sus congéneres, a sus, digamos, a los judíos, nos da a entender, oye, aquí hay un cumplimiento en Cristo Jesús. Pero también otro pasaje, el Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Quiero que, Gabriel, ¿quiere buscarlo? Salmo 22, 18. Y Saray, ¿puedes buscar Mateo 27, 35? Ok. ¿Saray? Cuando le hubieran testificado que partieran entre Ok. Ahora, si tú lees el Salmo 22 por el tema de versículos, es increíble cómo el autor está describiendo el padecimiento de Cristo Jesús. Es increíble. Vas a verlo, ahí, hay muchos más detalles, ahí está profetizado. Entonces vemos el cumplimiento profético. Y también el cumplimiento, digamos, que se cumplió es el avenimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Él vino. Ahora, ¿cuántos creen que tenemos una esperanza en su segunda venida? ¿Verdad que sí? Pues te digo algo, hay 7 veces más palabra profética hablando de su segunda venida que de la primera. Hay 7 veces más palabra profética hablando de su segunda venida que de la primera. Él fue profetizado que venía la primera vez y vino. Ahora, si hay 7 veces más palabra profética, ¿qué nos da a entender? Que sí o sí va a venir. Que eso se va a cumplir y la palabra se va a cumplir. No lo dudamos. Entonces hay muchos más pasajes que están ahí, pasajes mesiánicos que nos hablan que se cumplieron acerca de la palabra de Dios. Luego también tenemos el testimonio de la resurrección de Jesucristo. La fe cristiana permanece de pie o se cae en función de la resurrección de Cristo. Jesús, si Jesús no resucitó de entre los muertos, el cristianismo es una mentira. El cristianismo es una mentira, ¿verdad? Y somos hallados los más dignos de conmiseración. O sea, pobrecito, qué lástima me das toda la vida aguantando, no sé, deja esto, no sé qué, intentando vivir de una manera diferente al mundo para luego... ¿Para qué? Pues si hay que ir, se va. Pero vivir esta fe para nada es una tontería. O sea, somos los más dignos de conmiseración. Pero el testimonio de la realidad de la resurrección de Cristo es algo evidente. No solamente como aquí podemos hablar de cómo los sacerdotes intentaron, recuerda, ¿verdad? Que se pusieron una guardia romana ante la tumba y luego ellos sobornaron a los soldados para que no dijeran, intentaron, pero se puede ocultar el sol con un dedo, podrás. A lo mejor tú te puedes engañar que puede ocultar el sol con un dedo. No se puede ocultar el sol con un dedo. Entonces se dice, se puede poner puertas al campo. ¿Cómo le pones puertas al campo? Pues mucho más difícil ocultar con un dedo el sol, y mucho menos, digamos, echar por tierra la resurrección. Es una realidad, no solamente porque fue atestiguada, sino por el testimonio de muchos otros. Pablo, y entre Pablo otros muchos, y entre ellos nosotros, que damos testimonio, Cristo vive.
Es una realidad en mi vida la resurrección de Cristo. Y eso lo encontramos, el testimonio, y al final uno valida. Y la palabra no solamente que uno valida y dice, no, la Biblia es verdad, Cristo ha resucitado, sino que uno también la valida a través de su propia vida. Somos cartas abiertas, o sea, nosotros estamos encarnando la palabra al mundo. El mundo no quiere ver esto, pero no pueden dejar de ver tu vida. Y tú encarnas la palabra y estás dando validez a la resurrección de Cristo porque está en ti. Y esto no lo pueden ocultar. Bien. Por ejemplo, hay un libro muy interesante y creo que tenemos algún ejemplo por aquí, un ejemplar, en el sentido de un libro de Josh McDowell, de evidencia que exige un veredicto. Es increíble como de una manera magistral, diciendo esto. Son tantas evidencias, tú sabes que en un juicio, ¿verdad? Porque cada uno al final tiene que hacer su propio juicio. Oye, ¿qué hago? ¿Creo o no creo? ¿Vivo o no vivo? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Este Jesús es quien dice que es? Como aquel ateo, una vez yo escuché el testimonio de un hombre que él contó, dice, yo una vez dije, yo era ateo, pero yo le dije a Dios, yo no creo que existes, pero si tú existes, yo quiero conocerte. Porque es la disyuntiva de la vida. O sea, es como decirle a Dios, y la cuestión es que Dios se reveló a su vida, porque fue sincero. Yo no creo que existes, pero si existes, bueno, yo no me la quiero jugar. ¿Y si es verdad esto? ¿Y si es verdad? Entonces, si existes, yo quiero conocerte. Yo escuché el testimonio de ese hombre y Dios se reveló de una forma sobrenatural a su vida, porque Dios existe. Dios busca el corazón sincero, pero a veces la sinceridad parte desde la duda. Oye, yo tengo una tremenda duda, pero voy con mi duda a ti, o voy incluso con mi amargura, con mi queja. Oye, ven como estés, ven a mí como estés, que ya te arreglamos aquí. Pero ven como estés. Josh McDowell. Evidencias que exigen un veredicto. Es como decir, oye, es como si te pusieran en la mesa esta evidencia, de manera muy contundente y al final, oye, ¿cuál es el veredicto? ¿Es verdad o no es verdad? Y a veces, oye, a veces intentan, es lo que hacían los fariseos, en su orgullo, aunque lo estamos viendo, prefiero tercamente decir, no, porque nos cuesta el orgullo. Como el niño que le dicen que te sientes, que no me siento, que te sientes, que no me siento. Y al final el niño se sienta, pero dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Y a veces la terquedad te hace, pero el hombre es así. Bueno. Y también vemos el testimonio que recoge la palabra de esos 40 días que estuvo ministrando. Dios se reveló, pero Dios se reveló también a nuestras vidas. Es real. Es real. Y no, como decíamos el domingo, es inefable, es indecible, es inenarrable. ¿Cómo lo puedo explicar? Es indescriptible, pero es real. El testimonio de su resurrección, la vida que Él nos da. Y también habla, por eso habla por más de 2000 años, desde ese momento de su resurrección, ¿verdad? Miles y miles de personas cambiadas, diciendo, como decía aquel ciego, mira, ¿qué quieres que te diga? No, que aquel no es, que ese hombre no, tú no sabes, no te enteras, que tú eres un tonto, un neófito. Yo solo sé que antes era ciego, más ahora creo. Perdón, más ahora veo. Todo lo que tú quieras. Yo solo sé que ha cambiado mi vida, me ha sacado de esto. ¿Qué quieres que te diga? Yo solo sé que así estaba yo y ahora estoy así por Él. Entonces, existe. La Biblia es correcta, moral y espiritualmente. La Biblia no exalta a un hombre, sino a Dios. Aunque vemos al hombre, incluso a Dios no le preocupa exponer las vergüenzas de ese hombre, ¿verdad? Porque la importancia es revelar a Dios. Porque ahí está el trato, ahí está realmente el fin de la palabra, es revelar a Dios y exaltar a Dios. Entonces, los parámetros morales de la Biblia son muy altos porque son los parámetros de Dios, ¿verdad? No es una sociedad, no es alguien es Dios mismo estableciendo lo que le agrada. Y es, oye, ese corazón. Y no es simplemente una lista de un montón de detalles, es un corazón inclinado hacia Él. Y es lo que la palabra justamente quiere provocar en nosotros, un corazón continuamente inclinado hacia Él. Pero siempre recuerda algo, todos los principios que Dios nos da son justos, dan vida y nos dan sabiduría.
Si algo Dios quiere aportar, por ejemplo, hemos ido antes ahí de son otros libros, lo que se conoce como libros sapienciales, libros de sabiduría, entre ellos Eclesiastés, Proverbios y otros libros. ¿Y qué buscan? Darnos sabiduría. Pero no hacernos más inteligentes, sino hacer el concepto del Antiguo Testamento, el concepto judío de la persona sabia, no era la persona que claro, como ese dijo del papá, le han pagado una universidad, ¿no? Yo no he tenido oportunidades en la vida de estudiar. No hablaba del que ha estudiado más o era más listo, sino el que tenía sabiduría para vivir. Oye, el que, por ejemplo, Eclesiastés o Proverbios te habla del sabio y del necio. Y el sabio y el necio sabían lo mismo. No es que uno no había ido a la escuela. Ah, claro, como tú... No. Hablan del sabio y del necio. Los dos saben lo mismo, pero uno, enfrentando ciertas circunstancias, hace lo correcto porque ha aprendido. Está nublado, está muy negro, voy a la calle. Pues yo creo que soy más listo y más fuerte y salgo sin paraguas. Porque me creo que tengo pecholata y yo levanto todo. Como aquel que está en la playa, un chuleta así madrileño, que se pica un poquito una ola y dice, ¿a qué te debo? Y uno piensa que yo me como el mundo. No, ya te mojas, una neumonía, por poco la palma, no sé qué, no sé cuánto. Pasan 2 años, va a salir. ¿Qué hace? ¿Coge el paraguas o no? La neumonía, que no sé qué. Pero soy más fuerte ahora, ¿eh? Qué necio eres, qué necio eres. Ya lo has experimentado, ya lo has vivido. Deberías haber adquirido sabiduría. Eso es lo que la palabra quiere darnos, sabiduría para la vida. Y eso es muy importante, cómo vivo lo que vivo en función del consejo de Dios. También lo que Jesús dijo respecto a la Biblia, porque Jesús hablaba y ratificaba y le daba peso. Hay personas, hay ciertos teólogos que a veces quieren echar por tierra ciertos hechos milagrosos o ciertos hechos, digamos, tranquilo, no, tampoco molesta mucho. No te preocupes. Bueno, a mí no. Ok. ¿Quién echa por tierra? ¿Quién se cree eso de que Jonás, que se lo comió un pez y estuvo cuántos días en la tripa del pez? 3 días. Venga, ya. Eso será un símil, no sé, una ilustración, entonces un mito. Entonces emplean, quieren que poner en la Biblia todo es mito, ¿verdad? Dice, no, era una forma de hablar, de expresar, pero realmente no. Entonces Jesús mismo habló de Jonás, como estuvo en el vientre del pez. Entonces Jesús lo está mencionando, ¿sabe lo que está haciendo? Lo está ratificando. Algunos teólogos, no, esos son mitos, y entonces empiezan a meterle todo mito, y entonces, bueno, es una forma de expresar, que caminaron en seco sobre el mar rojo, no, es que bueno, realmente es algo figurado, ¿no? Dios es poderoso y Dios es milagro. Entonces, y quieren quitar, pero cuando Cristo Jesús lo menciona es que lo está validando, o sea, eso ocurrió de verdad. Y tenemos que entender, si algo ocurrió de verdad, porque claro, cuando quiero quitarle, ¿dónde termino? Esto no, esto tampoco, y al final, ¿qué me queda de la Biblia? Solamente un conjunto filosófico como, no sé, como lo que escribió Aristóteles o Platón. No, es palabra de Dios y es algo mucho más alto. Y Jesús lo validó. Bien, ¿cuáles son los propósitos de la Biblia? Pues primero, revelar a Dios. Habéis utilizado esos símiles, ¿verdad? De espejo, hemos hablado antes del puente, de espada, y todo esto, pero al final ¿de qué? Revelar a Dios, incluso a veces revelando nuestra propia vida, pero marcando o haciendo ese contraste, ¿no? Es revelar a Dios. La Biblia no explica a Dios, algo interesante. La Biblia no tiene que, es como decíamos antes, Dios no tiene que demostrar nada. Y a veces tampoco, ¿verdad? Tiene que, digamos, demostrar o explicar a Dios. Simplemente aquí lo pone en escena. Dios está ahí. Y Dios es Dios. Simplemente lo está revelando. Cuando dice en el comienzo, Dios. En el comienzo, Dios. ¿Qué está desde el principio? Dios. ¿Y quién está en el principio con Dios? Cristo. Porque en el principio era el Verbo. Entonces ahí vemos que en el principio es Dios, pero en la propia palabra, en el principio, ¿quién está junto con Dios? Cristo. En la palabra Dios se revela. Ahí está.
Entonces Dios no hace ningún esfuerzo por probar su existencia. No tengo que demostrar nada. No hace ningún esfuerzo. La razón de esto es que Dios creó al hombre con una conciencia interior de la existencia de Dios. Se ha hablado... ¿Alguien mencionó la Biblia como una llave? Sí, creo que alguien utilizó el símil la llave, ¿no? Igual, alguien dijo que realmente Dios es ese... Hablábamos del puzzle, hay un hueco. Es como tú sabes que hay llaves que muchas llaves que tengas no las puedes meter en una cerradura. Hay solamente una llave concreta, muy concreta, que entra en ese hueco, en esa cerradura y que abre esa puerta. Y ahí es Dios. Hay algo que, aunque lo quieras llenar de filosofía, la llave de no sé qué, de las metas o del éxito a través de alcanzar o no sé, de tener, no sé, pero no. Hay una sola llave que es Dios y hay un hueco que solamente Dios puede llenar en el alma humana. Entonces, en la Biblia es donde podemos conocer a Dios y entender sus características, como estos días, estas semanas y meses que llevamos hablando de Dios, sus intenciones para con el hombre. La revelación externa a las Escrituras es complementaria, no suplementaria. La Biblia es precisa y veraz en aquello que afirma. La Biblia no pretende explicar, una vez más, no pretende explicar totalmente a Dios, sino revelar su carácter, propósito y voluntad, y afirmándolo como diciendo, oye, probadme, ¿será verdad que soy lo que soy? ¿Será verdad? Entonces, depende de ti. Entonces, ahí está nosotros tenemos el elemento, Dios da ese concepto del libre albedrío. Oye, ¿por qué no pones en marcha lo que te estoy diciendo y pruebas? Pero la voluntad la pones tú. Una vez más, como Apocalipsis, que está diciendo, yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. No puedo, yo no... ya pego una patada. Dios podía pegar una patada a la puerta. ¿Habrá algo que pueda resistir a Dios? Pero Dios no va a forzar nunca nuestra voluntad. Él espera que en función de lo que Él revela, digamos sí, digamos... ¿Cierra esa puerta? Podamos... Dios espera que realmente abramos ese paso de fe, digamos, lo creo y lo recibo. Bien. Otro propósito que dice ahí es mostrarle al hombre la necesidad que tiene de tener una relación con su creador y Dios. Entonces hay necesidad. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Dios en un momento dado decide revelarse, tener comunión y entonces fuimos creados para esa comunión. Lo primero que se recuerda, oye, si comeres de este fruto vas a morir. Y el hombre murió. No, pero siguió viviendo, pero murió espiritualmente. Muerte significa separación. Había una comunión que se cortó. Por eso Cristo Jesús, el sumo pontífice, el constructor de puentes, volvió a construir ese puente que solamente Él podía construir. El hombre no podía hacer nada por ningún tipo de esfuerzo, ya sea incluso religioso, moral, lo que sea, legal o como sea. Solamente Dios pudo hacerlo. Entonces Dios muestra oye, yo quiero tener comunión. Es algo increíble. ¿Por qué a Dios le ha placido hacerlo así? ¿Qué te puedo decir? Dios le dio la gana, su real gana. ¿Y quién podrá decirle a Dios no? Dios determinó, ¿verdad?, tener esa comunión. Y si el hombre ha dicho que sí y el hombre dice que sí, nada impide. Porque el camino fue abierto, que es Cristo. Si el hombre dice sí, si Dios dijo sí, y el hombre dice sí, aunque toda la naturaleza y todo el universo y todos los ángeles caídos se levanten en contra, tan solo un hombre que dice sí al Dios que previamente dijo sí, quiero tener comunión contigo. No hace falta nada más. Ahí se junta, ¿verdad? Ese famoso cuadro de la Capilla Sistina, ¿recuerdas, verdad? El dedo de Dios. Oye, nos acercamos. Oye, si tú y yo decidimos, nada nos va a separar. Porque lo que Dios une... Y es verdad, Pablo habla en Efesios del misterio, ¿verdad?, de Cristo con su iglesia, que es el matrimonio. Hay un misterio maravilloso. Fuimos llamados a una comunión, a una unión, ¿verdad?, increíble con Dios. No a estar cerca de Dios, sino a ser uno con Dios. Tú puedes estar cerca de un amigo, muy cerca de un amigo, pero con tu mujer eres uno. No sé si me entiendes. No, Dios no, pero te quiero mucho, pero estás muy cerca, pero con un poquito de separación, que corra un poquito de aire.
No, dice Pablo, perdón, dice Pedro que llegamos a participar de la naturaleza divina. Increíble. O sea, te acerco tanto a mí que eres parte de mí. Esto es lo increíble. Es que Dios no nos acercó a Él, sino que nos hizo parte de Él. Esto es maravilloso. ¿Lo podemos entender, explicar? ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué? No lo sé. Pero si esa es su voluntad, ¿quién le va a enmendar la plana? ¿Quién va a impedir si yo también le digo sí? ¿Verdad? Por eso el pacto, cuando nos acercamos a la mesa, yo digo sí, este es el pacto, y también nosotros decimos, Señor, yo también digo sí, y renuevo y continuamos en este pacto, ¿verdad? De compromiso mutuo. Bueno, comunión. La Biblia también nos muestra al hombre el camino de la salvación. Indudablemente, si pudiéramos entender qué es lo que hay, aunque hay muchos autores y es por mucho tiempo, pero recuerda que hay un nexo en común, como finalmente el escritor, porque él inspiró, es el Espíritu Santo. Al final puedes ver una continuidad, hay algo que avanza, un desarrollo. Se quedó, oye, nos quedamos aquí, como veíamos en el vídeo, oye, y nos quedamos. Pero faltaba algo, claro que sí, faltaba la culminación que se cumplió en Cristo. Y entonces vemos ese sentido de continuidad, un mensaje único a través de toda la Escritura. Recuerda algo, la Biblia nunca se contradice entre sí. Aparentemente tú puedes encontrar contradicciones, pero si estudias bien, como la enseñamos en hermenéutica, nunca la Biblia se contradice, siempre se complementa. Aparentemente, pero cuando tú entras en profundidad, teniendo ciertos elementos hermenéuticos, o sea, de estudio de la palabra de Dios nunca se contradice entre sí, se complementa. Entonces, crecer. También nos muestra la manera como debemos crecer en la relación con Dios y también con el prójimo, ¿verdad? Y hay diferentes, amar a Dios y amar al prójimo, a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a quién tenemos que amar primero? ¿Y segundo? No. ¿Primero? ¿Segundo? ¿Primero? ¿Segundo? Enhorabuena, ¿cuándo te has casado? No sabía. Amamos a Dios primero y después a ti. Nunca podrás amar al prójimo si tú no te amas. Cuidado, entiéndalo bien. A tu prójimo como a ti mismo. Primero me amo yo en función de cómo Dios me ama, me entiendo, ¿verdad? Y esto no es egoísmo, es entenderme. Es entenderme, ¿verdad? Y verme en Dios. Y la manera que Dios, wow, es como tú, el Salmo 139 que está hablando, está contemplando, el salmista dice, wow, estoy maravillado. ¿Y qué está contemplando? Wow, una creación, perdón, un paisaje increíble, wow. No, se está contemplando a sí mismo, está entrando en una visión introspectiva y decir, wow, esto es increíble, aleluya. Me amo, Señor, aleluya. Por eso, si nos amáramos como deberíamos amarnos, entendiendo lo que somos en Dios, no tendríamos complejo de inferioridad. No permitiríamos que nadie me dijera, mira lo que tú eres, que me importa lo que tú pienses, lo que me importa lo que piensa él. Que me importa lo que tú digas, lo que me importa lo que ha dicho él, que soy yo. ¡Ja! Y me encanta. Y cada vez que me veo mal, dice, gracias Dios, esto no está mal. Aleluya. Esto es un vano orgullo, no. Ese es dar gloria a Dios, porque estoy completo y maravillado, como dice el salmista, esto es bueno. Y digo, aleluya. Cuando me amo y me acepto y veo eso, podré amar a los demás. Porque si amo primero a los demás, entonces voy a entrar. Quiero agradar a otro, no sé qué, y a veces agrado a todo el mundo, menos me agrado yo. Y sabes una cosa, tú vas a comer contigo, dormir contigo, ducharte contigo, tú siempre vas a estar contigo. Con los demás no. Lo que no puedes a veces es traicionar lo que tú eres por agradar a otro. ¿Estoy yo diciendo que a veces no cedamos y amemos? No, sí. Pero que no ponga en juego lo que soy en Dios. ¿Me sigues? No lo pone, lo siento. Eso ocurre a veces en el matrimonio. Tenemos A y B. Y entre A y B se establece un acuerdo. Pues dice Pablo, en lo que dependa de vosotros, llevaros bien con todos los hombres, con todo el prójimo. En lo que dependa de ti. Pero a veces A tira tanto de B que quiere anular a B para que no sea B. Aquí solamente hay un A.
¿Me entiendes? Y no, tú no vales y tú, ¿me entiendes? Y ahí a veces uno cede y cede y cede. ¿Pero hasta dónde? Porque a veces nos estamos pegando un tiro interiormente hablando. No sé si me entiendes. Estoy suicidándome, matándome lo que soy. Y dice, yo tengo que amar, yo, ¿me entiendes? Amo la creación de Dios y no se ha equivocado. Llega un momento y decir, si esto sigue así, sigue así. Ahora, es un punto que Dios tiene que guiarlo. Cuidado, no la primera. Pero como alguien que, ya no sé qué, y Alejandro no sé qué, y Alejandro va cediendo. Y al final dice, es que al final, oye, me pego un tiro interiormente, me he anulado. He muerto. Porque esta persona quiere que sea lo que él quiere que sea. Dice, no, hasta aquí, lo sientes. Y cuando tú dices aquí, si el otro no responde, no, vale, y tú sigues, y sigues, y sigues, al final se va a romper, pero no por la parte que yo sostengo. Porque yo voy a dar cuenta delante de Dios de toda relación bilateral, sea con quien sea, un amigo o quien sea, en cuanto a mi vida con Dios. No sé si me entiendes. Gracia, claro que sí, paciencia, pero cuando uno se planta y dice, no, perdona, y tú sigues, insistes, vale, la cosa se va a romper, pero se va a romper por la parte que tú sostienes, no por la mía. Es un buen consejo que nos da Pablo justamente en las relaciones con el prójimo. Bueno, consecuencias que tiene para el creyente la autoridad de la Biblia. Bueno, la Biblia nos guía a practicar en la vida diaria. No es algo excepcional que está en las estanterías de algo muy... No sé, imagínate como antes, que era muy sagrado y uno coge ahí. No, es que está en el bolsillo, en tu día a día. Dios quiere ser eso. Creo que aún habéis dicho brújula, GPS, lámpara a los pies. Oye, la palabra en mi día a día, involucrarse en mi práctica continua de la vida, dándome sabiduría. Señor, muéstrame, enséñame. Porque la Biblia es el manual. Claro, alguien habló de manual de... Sí. Para el manejo de la vida de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Señor, guíame. Y Dios nos muestra. Aquí, rápidamente, voy a terminar como a las 12. Encontramos un ejemplo. Empezaremos nuevamente a las 10, estaremos terminando sobre las 12. ¿Está bien? ¿Preferís la 1? No. Ahora, ¿está bien para todo el mundo las 10, que hemos comenzado a las 10? ¿O está bien un poquito más tarde? Yo creo que mejor las 10, ¿no? ¿O 10:30? A las 6 de la tarde. Ok. Seguimos a las 10. Bien, en Segunda de Crónicas 34-33 y en Segunda de Reyes 23:1-24, es muy largo, pero encontramos la referencia de dos reyes. Uno es Josías y otro es Joacim. Ahí tú puedes verlo, está aquí incluso más detallado que en mí. Sí. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de uno y cuál fue la respuesta de otro? Uno, oye, aquí está la Biblia, aquí está lo que Dios en aquel tiempo no utilizaban la Biblia, ¿verdad? Eran los escritos, ¿verdad? Era la Torá, era el mandamiento de Dios, era la ley. Pero uno reacciona adecuadamente y se alinea, ¿verdad?, a lo que Dios está diciendo y actúa en consecuencia, pero otro se revela, incluso quema esos rollos. Entonces, lo que Dios ha dicho, entonces una reacción diferente. Ahora, como Dios dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. O como Josué en un momento dado dijo al pueblo, oye, he estado con vosotros, pero al final, ¿de qué va el cuento? Como hemos dicho en la iglesia, ¿qué va el cuento? Aquí, aquí recuerda algo, no nos salvamos de forma colectiva. No hay salvación de forma colectiva. Por estar en esta familia, o por estar en esta iglesia, o por estar bajo... No, aquí es individual. ¿De cómo termina el encuentro? Cada uno. Aquí eres tú y yo y tú. Entonces Josué dice al pueblo, oye, escogeos hoy a quien sirva. He estado en medio vuestro, espero que mi liderazgo entre vosotros no haya sido en vano, pero al final, ¿qué quieres que te diga? Cada uno elija su camino. Escogeos cada uno a quien sirváis, pero yo y la influencia que tengo en mi casa, ¿verdad? Serviremos al Señor. Y esto es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona? Dios no impone nada, como decíamos, Dios no pega la patada en la puerta, Dios respeta, pero pone delante de nosotros un camino. Cristo Jesús dice, hay un camino angosto y otro camino que es muy ancho. ¿Qué camino vas a escoger? ¿Qué puerta quieres transitar? ¿Qué tipo de vida, verdad, quieres tener? ¿Qué te seduce? Ahora,
Sabemos muy bien que a veces nos hemos equivocado, pero Dios, el ejemplo de la goma de borrar, muy bien, en un momento dado, que recuerda algo hasta nuestros mayores fracasos. Dios es capaz de darle la vuelta y traer una enseñanza. No significa que era la voluntad de Dios que pasáramos por eso. Dios quisiera evitar eso, pero incluso a veces cuando hay arrepentimiento, cuando volvemos, como el hijo pródigo, volviendo en sí, entonces hizo lo que hizo, a veces reaccionamos y Dios nos... Porque su misericordia es increíble cuando dicen amén. Amén. Pero Dios está esperando que reaccionemos. Dios está esperando que reaccionemos. Ahora, reaccionaremos, a veces sí, a veces no. Y eso es cada uno sabe. Y entonces, en función de eso, pues cada uno dará cuentas. Pero, ¿cómo reaccionamos a la palabra? La palabra de Dios nos habla. Pero a veces no se trata muchas veces de lo general. Y uno dice, oye, yo de forma general, yo creo que obedezco la palabra. Pero Dios no solamente quiere ser obedecido de forma general, sino de forma específica. Pero hoy te estoy hablando sobre esto. No, pero en general yo creo que soy un buen cristiano, o en general creo que soy muy obediente. Pero no, pero hoy te estoy hablando de forma específica. Por eso la Biblia enseña esto. Incluso Pablo enseña esto en el sentido de Romanos. Oye, si me hago transgresor de una ley, me hago transgresor de toda la ley. Si he transgredido un mandato específico de Dios, soy transgresor de todo. Es como decirle a tu padre, no sé, yo en general cumplo bien las cosas, pero me estás desobedeciendo esto, pero en general no, en lo demás no en general. Ya, pero esto está un poquito invalidando todo el resto, porque Dios es específico y a veces nos muestra detalles específicos en su palabra. Bien, entonces el hombre que cree en la autoridad de la Biblia pues debe preocuparse de conocer más y más. Entonces aquí dice, ¿qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios, que es lo que nos reunimos y juntos compartimos, oímos la palabra de Dios, leer la Biblia, estudiarla, memorizar incluso y meditar sobre ella. Como dice el Salmo 1, aquel que medita día y noche. Dios quiere que meditemos. Recordad que es sabiduría. Todos esos ejemplos que habéis dado, lo que decíamos antes también, oye, Dios, he puesto delante de una piedra. Oye, o sobre esa piedra edificas o esa piedra te va a aplastar. ¿Qué quieres que sea? Cristo es la roca. Pero es la roca sobre la cual edificamos o va a ser la roca que va a aplastar también, como la visión de Daniel. Esa roca que fue tomada y golpeó la estatua y la desmenuzó. Representaba todo un montón de reinos y de imperios y todo esto. Al final solamente Dios va a prevalecer. Entonces ahí está expuesto. Y tenemos que ir a la palabra. Entonces, oírla, leer, estudiar, memorizar, meditar. ¿Qué es lo que tiene la Biblia sobre un creyente? Bueno, varios ejemplos, y yo creo que aquí hemos puesto muchos más ejemplos, no digo mejores, pero muchos más ejemplos de todo lo que la palabra de Dios representa. Un espejo, que Santiago nos habla sobre esto también Corintios, ¿verdad? Ilustra ese poder revelador. Es un espejo porque revela. ¿Qué es lo que hace un espejo? Revela. Y te dice, Fernando, qué viejo estás. Mi mujer me dice el otro día, ¿estás viendo así? Ah, pero se te ve el cartón. Es que claro, ya se me va cayendo el pelo. Ay, no quiero que me mires. No quiero mirarte el espejo. No quiero que nadie te diga nada. Pero revela lo que hay. A veces queremos engañarnos, el corazón quiere engañarse a sí mismo. Yo me veo como de 30 años. Y hay gente que lucha con eso. Y me maquillo, me camuflo. Y a veces nos camuflamos detrás de nuestras mentiras. Y nos resistimos. Y el hombre es especialista en engañarse a sí mismo. ¿Cómo me engaño a mí mismo? Y me creo lo que no soy. Y qué importante ir al espejo y decir, revela lo que hay. Pero, ¿sabes una cosa? En ese espejo somos transformados a Cristo. Lo importante es la transformación, no el camuflaje o el maquillaje que yo pueda emplear para mí mismo o de cara a los demás. Ay, ¿qué van a pensar? No sé lo que hay. Bueno, pero como dijo aquel, siempre nos quedará París o siempre nos quedará Turquía para hacer un trasplante de pelo. Un crítico. El espejo de la Biblia es que es un crítico que discierne.
¿A cuánto les gusta la crítica? No, sí, por supuesto, pero la crítica constructiva. ¿Verdad? Hay crítica que es destructiva, ¿no? Pero sí, pero hay una crítica. Oye, pero sabes una cosa, indudablemente siempre la palabra de Dios es una crítica constructiva. Busca lo mejor. Pone en evidencia lo que hay. No lo esconde, como no esconde a veces aquí vemos de los hombres de Dios, vemos sus luces y sus sombras. Dios no escondió sus sombras. Lo que vemos es el trato de Dios con esas personas, igual que con nosotros. Igual hay una crítica. Y entonces Dios muestra lo que le agrada o lo que no le agrada para que eso sea corregido. Es una crítica. Vemos como una semilla. Alguien mencionó ese símil, ¿verdad? Semilla que da fruto. Es como vemos que la palabra es sembrada. Oye, da fruto, funciona. El sembrador salió a sembrar. ¿Recuerda algo? Siempre que escucha la palabra de Dios hay un sembrador que es el Espíritu Santo que está sembrando. La cuestión es, ¿voy a hacer una buena tierra? ¿Voy a hacer una buena tierra a Dios? Pero recuerda algo, a veces hemos aparcelado. Aparcelar significa dividir un terreno. Bueno, ahora sí, y hay terreno que sí, Señor, aquí sí, hoy estoy muy abierto, aquí sí hay buena tierra, pero me lo dejas tranquilo. Dice, no, voy a salir a sembrar donde yo quiera sembrar. Y a veces queremos reservar ciertas áreas. Señor, aquí no. Esto lo tengo para... Pero aquí sí. Aquí estoy más que favorable a que siembre tu palabra y haga lo que tú quieras. Pero Dios dice, no, yo salgo a sembrar. Y hace siembra donde Él quiere, porque Él sabe mucho mejor lo que nos conviene. Agua para lavar, ¿verdad? Incluso para refrescar. La palabra de Dios es agua continua, ¿verdad? Cristo Jesús es ese ejemplo. El nuevo dice la Biblia en el último gran día de la fiesta. El último gran día de la fiesta era muy normal. Dentro del ritual que el sacerdote hacía era verter agua, simbolizando el agua que del desierto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vertía agua. Y claro, el último gran día de la fiesta es como, él veía los corazones de la gente. Es como cuando tú vas con mucho ánimo a un sitio, va a ocurrir algo, seguramente en este tiempo de fiesta, Dios va a hacer algo. Y llega el último día y tú sigues igual de vacío. He estado aquí, he estado en el templo, he orado, he hecho sacrificios, ha llegado el último día y yo sigo igual. ¿No te ha pasado eso? Incluso lo que ocurre, no, mira, voy a hacer esto, voy a orar, no sé qué, yo qué sé, quieres hacerlo en tu fuerza, hacerlo como un ritual y nada hay. Y Jesús se pone, grita, dice que grita. Jesús se pone en medio, dice, ¡eh! Si alguno está como diciendo, hemos llegado al último día y aquí no ha ocurrido nada. Y me voy a volver a casa igual que he venido o incluso más vacío. Más vacío. Entonces Jesús grita y dice, ¡eh! Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno está con esa sensación de decir, no hay más, no hay más. Se acabó el chimpú, nos vamos para casa y nos vamos igual. A lo mejor gente vino con expectativa, Dios, haz algo. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Dios cumple, y de su interior van a correr ríos de agua viva. Entonces, igual Dios a veces se para en medio. Mira, no es la iglesia, no es el ritual, es Cristo en ti. En tu vida, igual ocurrió en mi vida. Yo me crié en la iglesia, pero en un momento yo sentí que Dios decía, estás ahí, pero no estás. Estás ahí, pero no tienes vida. Ven a mí. Y una revelación personal y directa de Cristo, y esa es la clave. Bueno, ese agua, esa lámpara, esa luz, ¿verdad? Que habla de guía, habla de entender, Dios nos habla y tenemos que encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, Señor, me muevo, no es decir que me quedo estático, pero me muevo, pero Señor, guíame. Y Dios nos guía. A veces notaremos que en ese movimiento, porque la velocidad se demuestra andando, en ese movimiento no me quedo estático. Por eso dice ahí, busca la paz y síguela. O sea, la paz no es algo estático. La paz es movimiento. Busca la paz. Entonces, en medio del movimiento hay paz. No es la estática, no es la pasividad, sino hay movimiento. Pero una paz que me guía, una paz que me mueve. Es martillo. La palabra tiene poder para romper el corazón tan duro, ¿verdad? Y podríamos decir, y yo el primero, como Dios, ¿verdad? Un trato que finalmente viene a quebrar. Es martillo y hemos visto,
Y a veces el martillo, incluso, te digo algo, a veces pensamos, pues Dios va a cambiar de idea. Intentamos que Dios cambie de idea. Es como el niño que dice, haz esto. No lo hacemos hacer. Incluso le damos vuelta, oye, pero estoy siendo bueno con esto otro. ¿Y qué importa? Como le dijo a el primer rey que fue rechazado, que se llamaba el primer rey de Israel. Saúl, muy bien. Entonces, oye, ¿se agrada a Dios de los sacrificios? No, mira, no he obedecido, pero traigo un montón de vacas para sacrificio. ¿Se agrada a Dios de esto o de la obediencia? No, obedéceme. No te he obedecido, padre, pero he hecho esto otro. Yo qué sé, imagínate. Dice, no, es la obediencia. Y entonces es un martillo. Dice, entonces Dios a veces pensamos que le vamos a cambiar la idea, a ver si le cojo el truquillo a Dios para que cambie de idea. Y Dios dice, y sigue R con el martillo. Hasta que el hierro se doblega y le da forma según su corazón. Esa espada, ya también he dicho que también es algo ofensivo y defensivo. Nos defiende, pero también es algo que levantamos para, digamos, de manera ofensiva. La palabra de Dios, tenemos que hacernos apologética, ¿verdad? Esa defensa de nuestra fe. Oye, y la Biblia dice que sepamos dar defensa ante todo aquel que demande algo de tu fe. Oye, ¿por qué crees lo que crees? No sé qué. Y a veces serán gente de diferentes trasfondos. Puede ser un niño, puede ser una persona de una universidad, puede ser una persona en el mercado, diferentes trasfondos. Y Dios nos invita, oye, fórmate en la palabra para poder dar defensa ante todo aquel. Y el todo aquel un día puede ser una persona muy sencilla, pero otra persona puede ser un día más muy culta. Entonces tengo que aprender a hablar a uno de una manera y hablar de otro porque yo tengo que desarrollarme, tener cada día más y mejores herramientas en la palabra para dar buena defensa de mi fe. Entonces, de manera ofensiva. También puedo ir aquí para confrontar las mentiras y también incluso falsas filosofías. Oye, incluso recuerda algo que al enemigo le encanta disfrazarse de ángel de luz. Los peores enemigos siempre están dentro de la iglesia. Bueno, el peor enemigo que tienes, ¿sabes quién es, verdad? El primer enemigo que tienes es tú mismo, ¿verdad? Por eso, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la lucha interior. Cuando Jesús dice, líbranos del mal, se puede traducir como el malo, el maligno. O sea, el maligno o el mal está en mi interior. Y yo tengo que aprender por el Espíritu a doblegar el mal y el maligno que está en mí. No echando balones fuera, no, la serpiente, no, que es Satanás, no, la mujer que me diste, no. Yo he pecado. Entonces, ahí lo importante. Es comida. Ya nos queda poco, es comida, así que la comida fortalece, lo hemos dicho, y aquí podemos mencionar leche, ¿verdad? Que se menciona en 1 Pedro, en 1 Corintios, pan, Cristo mismo puso ese símil del pan, tomad mi cuerpo, ¿verdad? Esto es partido por vosotros, es un símil, es un símbolo, ¿verdad? Pero que nos recuerda de forma continua a Cristo. Es carne que nos habla de alimento sólido, en un momento dado cierta frustración del autor de Hebreos, yo queriendo daros un filetón, un chuletón de la carne buena, no de la que dice que tenemos en España, el garzón que tenemos carne buena. Un chuletón, yo qué sé, de Ávila, de donde quieras. ¿Y todavía quieres lechita con galletas? No sé, a veces, oye, somos llamados a profundizar. Y recuerda algo, la Biblia es como comer pollo, que hay un ejemplo que está por ahí. Si te encuentras una espina, si te encuentras un hueso, lo dejas a un lado, pero si has comido pollo, ¿verdad que sí? O cuando encuentras un hueso, una espina, deja de comer pescado, deja de comer pollo. No, sigues comiendo. Aquí hay cosas buenas. Aparta la espina y apartas el hueso igual. A veces vas a encontrar huesos, vas a encontrar espinas. Hay cosas que nunca vamos a conocer hasta estar en su presencia. Lo dejo a un lado. No quieren aquellos que, hijo de Dios, que se acercaron a la mujer y que eran los gigantes. No lo sé. Puedo especular. Puedo pensar, puedo tener mi opinión, que ahora no vamos a hablar de ello, pero no lo sé. El Señor me lo dirá cuando llegue allí, no lo sé. Entonces, pero bueno. Algunos consejos para disfrutar la Biblia. El primer consejo, ¿cuál crees que es? ¿Quién tiene? ¿A alguien le falta una Biblia? Que se la regalamos, no te preocupes. No te vayas sin Biblia, tú tienes Biblia. Ten tu propia Biblia. Yo te animaría, que es muy bueno la digital, pero la de papel, ahí puedes subrayar, puedes escribir. Puedes poner, no lo entiendo. Volveré sobre ello, voy a preguntar qué pasa aquí, ¿no? Pero ten tu propia Biblia, ya que fue inspirada para iluminarte. También no te dejes confundir cuando encuentres pasajes difíciles, lo que he dicho antes. Si encuentras pasajes difíciles,
Eso, separado. Aquí se habla de una persona que se encontró en el tren y era ateo y otro iba leyendo la Biblia y usted es religioso, sí, ya, pero no, pero la pregunta era que si yo creo que, le preguntaba que si creía que toda palabra era de Dios y luego le preguntó, oye, pero ¿usted cree que en la Biblia hay cosas difíciles de explicar? Claro que las hay. ¿Qué hace con ellas? Pues como estaba comiendo pescado, pues comer el pescado. Lo dejo a un lado, eso es lo que estábamos diciendo. Y ya está. Meditar, ya hemos dicho, medita en la palabra de Dios, lo que Dios habla, lo que Dios quiere enseñarnos. Y recuerda algo, no es una opción, no es una buena opción, es una profunda necesidad. He buscado símiles, pero yo qué sé, hemos hablado incluso de pan, es algo que agua necesitamos continuamente, es una profunda necesidad en nosotros. También un consejo, es bueno leer en varias versiones. Hace unos años repartimos, si alguien no la tiene, la nueva traducción viviente a toda la iglesia. Entonces, bueno, tener varias versiones, porque recuerda algo, la Biblia no fue escrita en castellano. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas palabras en arameo. Y el arameo era el idioma que trajeron después de la cautividad, un idioma caldeo que trajeron después de la cautividad, hablaban arameo. Jesús, digamos coloquialmente en la calle, también hablaban arameo. ¿Ok? Tenemos el hebreo. Y luego el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, con también algunas frases en arameo. Entonces, tenemos que aprender que esto fue traducido y hay diferentes lenguajes. Ahora, hay versiones que a veces son paráfrasis, no intentan ser muy literales al texto, simplemente intenta que sea un lenguaje más coloquial. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy es una paráfrasis, es como más coloquial, pero no es muy literal. Hay algunas que son más literales, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que intenta ser muy real, y la nueva traducción viviente también es muy buena traducción. Pero yo pues, me quedo con la Santa Biblia que la de Valera. A veces yo que sé, me he acostumbrado en mi vida devocional, aunque otras cosas las leo, pero al final sigo leyendo en mi vida personal. Primero lo que leo en la Reina Valera, luego ya me voy a otras. Pero hay más traducciones. Ponga en práctica lo que entiendes y finalmente tomemos tiempos prolongados de estudio. Te animamos, ¿verdad? Que tras esto, que tú puedas estudiar la palabra de Dios. Ok. ¿Una pregunta, un comentario o algo? ¿Preguntas, comentarios? ¿Una reflexión? En cuanto a la Biblia, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No? ¿Estamos todos en el grupo de WhatsApp? No, ¿verdad? Algunos habéis apuntado después, ¿no? No te vayas, porque a veces no nos vamos a quedar en memoria. No te vayas sin comunicar a Samuel ahora que quieres seguir con el curso para tener material para la próxima semana y también para estar en comunicación. Ahora, daremos clase dentro de 2 semanas, ¿vale? Seguimos con la siguiente clase y pondré una pequeña tarea. Para estas 2 semanas. Una pequeña tarea hablando de la Biblia. La pondré en el grupo, ¿vale? Por eso apúntate para que todo el mundo reciba la pequeña tarea. Entonces, ¿una pregunta, un comentario? ¿No? Bueno, pues terminamos. Gracias y vamos a orar por el tiempo y que realmente la palabra de Dios sea todo eso que hemos dicho y que no sea algo bonito de decir, sino que sea una realidad continua en nuestra vida. Amén. Ángela, ¿quisieras orar y bendecir y tener tiempo? Gracias, Padre Celestial, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Queremos seguir glorificando solo tu nombre, Padre amado. Que seas tú transformando nuestra vida, Señor, y sobre todo que caminemos siempre junto a ti, Señor. Que sabemos que tú no te alejas de nosotros, somos los que nosotros a veces nos alejamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar gozosos en este camino que nos has mostrado, Padre amado, y te doy gracias por mis hermanos, por todas las que están aquí, te doy gracias también por Fernando y Samuel, Señor, que son herramientas, Señor, que tú